Buenos días. En esta oportunidad me honra ser partícipe de la iniciativa de la 10ª jornada de estética, entendiéndolo como ese gran espacio creado hace mucho tiempo y en el que fui testigo por muchos de lo que representó congregarnos en un espacio de investigación académica distinto. Y por la naturaleza de estas mismas investigaciones en el mundo del arte, pues requería un espacio distinto. En esa gran tormenta de ideas agradezco muchísimo a la profesora Nidia Tavares que gestionó de manera muy importante la creación del espacio, la creación de estas ediciones que marcaron pauta y personalmente en el estado de las reflexiones de mi vida académica. Sin duda, el congregarnos en torno a esta cantidad de investigadores que cursábamos las maestrías, tanto la de artes plásticas como la de estética, fueron elemento clave en el transcurso de muchos productos presentados. Y al día de hoy, pues gracias por retomarlo. En mi especial oportunidad en reflexión traigo en las decisiones, el arte de tomarlas en el arte, como un espacio de más que creación artística, un espacio de reflexión profunda, un espacio de encontrar los elementos tanto del contexto o del entorno y cómo ellos encadenan una cantidad de situaciones que no dejan de encontrar en el arte la oportunidad de ser liberadas. Comienzo con una frase de Pascal, de Blaise Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Definitivamente hay una conjugación de elementos entre lo que compete estrictamente a la razón. Este personaje viene del mundo de las matemáticas y sus reflexiones muy profundas lo aproximaron a la filosofía y a la reflexión de esas acciones que acometía como investigador de las matemáticas, a encontrarse con un mundo de reflexiones un poco más profundas y espirituales incluso. Traigo una obra, Resentido, que tiene que ver con un material que estuvo también coordinado por un gran personaje que agradezco muchísimo su persistencia en congregarnos en torno a la obra de Guillermo Dressler, y en esta oportunidad con Resentido fue encadenar una cantidad de elementos tanto de la vida de este personaje y lo que ahora representa para mí el sentido y el resentido en mis propios procesos de desarrollo personal y académico. Palabra sangrante desde la distancia donde nació el sentido. Cobra más fuerza el resentido. Han surgido reflexiones y otros trabajos, pero fuera de todo contexto. Ahora, en estas tierras lejanas, donde me diluyo en una realidad distinta y donde se impone lo no conocido, donde el alma del migrante, entre los espacios de tensión, pulsa lo desconocido y hace que cada símbolo, referente del que me asisto para crear, insisten en tocar lo profundo de ese paraíso perdido de los recuerdos. Las decisiones y la creación se generan en unos pasos. Aún así, hay impulsos que surgen de un espacio inhóspito, de puro desconcierto aparente, pero que tiene trasfondo en el proceso, una construcción metodológica. En el mundo del arte, las estructuras pueden indicarnos preconcepciones que se encuentran con el mundo sensible, creativo, sublime. Contrario a ello,
Conocemos investigaciones que nos proponen pasos, nos sugieren llevar a cabo nuestros procesos creativos de una forma tal que nos conducen a la creación de la misma, consciente o no. Traigo otro texto muy significativo que implica la propia existencia, porque nadie puede saber por ti, nadie puede creer por ti, crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Esta frase de Jorge Bucay. Tradicionalmente, los genios han sido vistos como aquellos que generan o presentan grandes propuestas de la nada. Parece que van directo a la eureka del asunto, y por eso son más contundentes en sus planteamientos, y son seres extraordinarios. La realidad es que no es así. Para los genios, entre comillas, tradicionalmente hablando, esto mismo los eleva en ese concepto que los define, sus procesos tormentosos con respecto a las ideas, ocurrencias, reflexiones y que como seres muy sensibles hacen que dichos procesos envuelvan hasta un halo de misterio y elevación. Les traigo las imágenes que fueron significativas en momentos de reflexión y que esas tres imágenes reflejan el estado del desconcierto total, el vacío, el no saber, el no entender, el no reconocer y lo que conduce a una cantidad de interrogantes y en el medio de esa incertidumbre, el vacío. Las preguntas en los procesos de creación son elementos clave para la concepción, construcción y manifestación de la obra o producto artístico. El cuestionamiento, tanto de los factores externos como internos, marcarán pautas fundamentales. Transitar en medio de los cuestionamientos por la sensación de vacío, de vértigo, es parte de la búsqueda y lo que genera es el presentimiento de que viene algo inédito. Alma de migrantes ha sido una necesidad. Esta obra en pequeño formato fue la necesidad de desplegar, de liberar de manera física en una obra todo ese desconcierto y vértigo. Es una obra fuerte en términos de lo que implicó físicamente. Fue hecha solamente con la mano y ejerciendo presión sobre el lienzo. Y luego, en ese mismo estado de liberación de todos esos procesos que trae la incertidumbre en términos de la mente, como también se da espacio a la construcción, a tratar de reconstruir en esos vacíos la posibilidad de hilar ese antes y ese después, la posibilidad de considerar, al menos en cicatrices o manteniendo esos mismos vacíos como posibilidades de futuro encuentro con algo más. Ha sido muy significativo en un paso en el momento en que se da, en 2019, pero que genera un encuentro con la reflexión más profunda. Todo pasa por los criterios de construcción y creencia en los procesos artísticos como posibilidad de sentir y manifestar para intentar llegar a la liberación. Parece estar muy claro aquello que compete a categorizar a los que sí son artistas, perfiles históricamente estudiados y dando ejemplo de genialidad por nombrar solo algunos, como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Vasil Kandinsky, Pablo Picasso. Celebro la genialidad, sin duda, los dones y talentos, pero mis reflexiones van por estos que desarrollan sus ideas, toman decisiones, generan procesos de reflexión desde sus cotidianidades, que viven el estado de la creación y expresión de sus mundos sensibles sin la pretensión de exhibir en salas públicas sus mundos internos.
sus procesos tormentosos, pero que en sí mismos generan estados auténticos de liberación del espíritu. De esos nutridos mundos sensibles y que consuman en cada obra las posibilidades infinitas del contexto, que busca salida y se convierte en una obra que no va a ninguna parte, entre comillas, pero que es capaz de transmitir elementos significativos tal que analizados son el reflejo de grandes actos de creación generados desde la incubación, desarrollo de ideas, organización técnica y la constitución de la obra o producto artístico. Aquí me encuentro con otro espacio que me detuvo, lo que quedó, muy cerca, iba por la calle y me encuentro con este espacio de vacío, un espacio del no, de lo que ya no existe, pero que deja muy al fondo la posibilidad de reconocer lo que había allí, lo que, lo que habitó en ese espacio. Y me pareció un encuentro afortunado con esta búsqueda en la que no sé si conscientemente o no, o que busca escapar, o que busca asistirse de lo que había, de lo conocido, ahora con el encuentro de lo no conocido. Víctor Frank, en 1946, escribe en su libro El hombre en busca de sentido que puede el hombre, conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Esta cita tiene que ver directamente con esa reflexión que hizo en los 4 años que tuvo en los campos de concentración y que en él persistió esa relación en la que él mismo venía indagando, un médico psiquiatra, en un entorno que llegaba a ser desquiciante, llegó a ser muy lamentable por lo que históricamente ya conocemos, y que le permite construir el enfoque que plantea de la conformación humana como ser biopsico-socio-espiritual. Es donde se afianza la voluntad que da sentido a la existencia según sus criterios y donde fundamenta su teoría. Ciertamente, hurgar en ello implica un gran movimiento interno que puede llegar a ser increíblemente inconsciente. No siempre permite ver con claridad lo que ocurre en el entorno, pero sí va dejando evidencia en el mundo, en la realidad vivida a través de la manifestación concreta del hacer en la cotidianidad. Les traigo Peligro, alta tensión, que tiene que ver con las recientes búsquedas que hago un poco en la relación de mi condición de hipertensión y mi entorno altamente tensionado, y en el que esos hilos elásticos representados tal vez de una manera muy burda, un simple dibujo del corazón, cómo este puede llegar a tensionarse incluso según cómo tiremos de esos hilos elásticos. Ha sido una experiencia también que en su momento fue un encuentro, otro encuentro afortunado en este punto, no solamente con lo que técnicamente representa la tirantez, con lo que representa la presión, con lo que presentan en estos equipos que uno ve, donde hay grandes concentración de energía y allí mismo lo que puede ser bueno en términos de energía se constituye en una gran bomba de tiempo que si se conjugan con elementos inconvenientes, pues detona en situaciones altamente peligrosas. Afortunadamente, vuelve el arte a dar la oportunidad de generar un estado de liberación, que es lo que representa el ejercicio en esta obra, con un fondo muy suave, un fondo oscuro, es un fondo como lo que llamamos
peluche sí, es como una tela muy suave, peludita, pero que en términos de esa elástica que tira de manera involuntaria de esos puntos, puede llegar incluso hasta romper si se trata de manera inadecuada. El mundo del arte y el desarrollo del potencial creativo generan entornos favorables para la manifestación del inconsciente en los procesos y productos artísticos. Reflexionando la frase "en tiempos de crisis no se hace poesía", se podría confirmar que es justo en momentos críticos de confusión y caos cuando los estados de reflexión del pensar y sentir pueden encontrar la oportunidad de construir significados o resignificados. Con el más hermoso brillante, como el más hermoso brillante, que se forja bajo la gran presión del carbón. Quise ahora pasearme por una línea de tiempo que, mirado en la distancia, pues generó en mí una nueva construcción, al menos visual y de reencuentro con un proceso que no le había dado mirada. Y esta oportunidad de revisarlo y de empezar a encontrar esos orígenes en esas reflexiones, pues lo obtuve recogiendo un poco mis ejercicios artísticos anteriores y cómo en la mirada en retroceso cobran sentido. Esos impulsos que generaron decisiones en procesos artísticos, pues nos permite ver ahora y me permiten hurgar en esa reflexión continua que, aunque estoy desligada del mundo del arte en el hacer académico desde hace 4 años, muy cerca de estas fechas, pues me permiten reflexionar en lo que el estado de la creación libera, no importa la condición en la que estés, no importa los elementos que tengas, sigues construyendo o sigues estando en la disposición de la creación, en la oportunidad que genera el arte de liberar ese cuarto elemento de consideración o que fundamenta, según Viktor Frankl, en esa asistencia espiritual, pero que el arte permite dimensionar al hombre mismo desde su sentir bio, porque en esencia tiene que vivir y subsistir, tiene que relacionarse con el entorno y los recursos que estos tengan, y debe encontrarse internamente asistido por la razón que lo tiene anclado en las posibilidades de vivir, en la mejor actitud, en la mejor disposición para hacer y para resolver, para enfrentar, pero que definitivamente es el arte el marco excepcional para tomar como punto de partida la búsqueda del equilibrio en la acción, para no perder de vista que el entorno, la vida, la relación con las cosas que nos pasan y la cotidianidad se asisten definitivamente en una esencia, en la esencia del hombre, y el arte los conjuga además con unos elementos en procesos de reflexión profunda y que generan estados de liberación que llevan exactamente a la plenitud que el ser humano debería permitirse a lo largo de su vida. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias, colega, muchísimas gracias a mis compañeros del departamento, los que han sido testigos de este proceso de cerquita y a los que agradezco infinitamente que estén allí, a mis estudiantes de siempre, a los estudiantes del departamento.
Gracias porque el departamento siga allí y que sigan dándole vida y sentido a todo esto que es el arte.